Quién sabe qué cosa salió aquí. A ver, pero bueno, no sé, pero vamos a ver. Ok, entonces, bien, pues buenas noches a todas, a todos. Y vamos a ver ahora. La vez pasada empezamos la primera sesión del sonido del silencio, de meditar en el sonido interior, que le llaman nada yoga. Y decíamos que este sonido interior, aquí, bueno, la sesión de meditación, ¿no? De cesación del sufrimiento, del curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu. Y entonces decíamos que lo estábamos basando en este escrito de Ajahn Amaro, de The Sound of Silence, en Lion's Roar. Y decíamos que ahí ponemos la atención no en los otros sonidos, sino en un sonido de fondo que se capta en el oído. Pero decíamos que hay tres tipos de personas. La mayoría de la gente que puede captar ese sonido, y ese sonido le fomenta paz y claridad, y entonces lo puede usar para su meditación. Otro pequeño grupo de gente que el sonido interno es opresivamente fuerte, que los perturba, que no genera paz ni claridad y no es útil para la meditación. Que no sé si en este caso, acá María Luisa, entraría el caso de la tinnitus, ¿no? De la gente que tiene este padecimiento, ¿no? Como te sucede a ti. Sí, yo creo que ahí entra. Ok, entonces en ese caso, pues lo más conveniente para ti es entrar a estado mental 3, porque en estado mental 3 usamos la mente como la pantalla y aquí en la meditación del sonido interior se usa ese ruido interior, pero siempre y cuando no perturbe, y tendríamos otro pequeñito grupo de personas que no logra percibir el sonido interior y por lo tanto no lo puede utilizar, o que a veces sí y a veces no lo percibe. A mí me pasó que la vez pasada que hicimos la práctica, yo sí lo podía escuchar, pero luego lo traté de hacer, creo que hace 2 días, y no lo lograba escuchar, ¿sí? Porque no siempre se percibe, ¿no? ¿Sí? Entonces, hola Araceli, buenas noches, bienvenida. Entonces, hicimos una meditación que decíamos que tenemos que cerrar la puerta de los sentidos. ¿Y cómo la cerramos la puerta? Porque, pues, aunque nos tapemos los ojos, siempre percibimos algo, aunque sea oscuridad. Por ejemplo, se dice que un ciego no ve, pero sí ve oscuro, ¿sí? Pero aunque nosotros nos cerremos los ojos, a veces siempre se logra ver, ¿no? Si, por ejemplo, paso la mano enfrente de mis ojos, o los oídos, si nos ponemos tapones, pues siempre alcanzan a meterse algunos sonidos, pero ¿cómo cerramos la nariz? No podemos, dejaríamos de respirar. Entonces, si hay incienso o alguien pasa con un perfume, una loción, pues lo percibimos. Pero ¿cómo podríamos cerrar? El gusto quizás es más fácil porque pues, no estamos comiendo nada mientras estamos meditando, pero aún así la boca tiene siempre algo de sabor, ¿no? Dulce o amargo, agrio. Pero ¿cómo cerramos la piel?
el tacto. Pues siempre si sentimos si hay calor, si hay frío, ¿no? Pero más difícil es cómo cerraríamos la mente, ¿no? El, o sea, no podemos decirle a la mente, ya no sientas nada, ya no tengas ninguna emoción, ya no tengas ningún pensamiento. Entonces siempre hay algo de ruido mental. Pero decíamos que el objetivo no es cerrar literalmente la puerta de los sentidos. Todo lo que recibimos del mundo entra por una de estas 6 puertas. No, no hay ninguna otra manera que llegue a nuestra conciencia algo que no pase por las 6 puertas de los sentidos. Los 5 sentidos físicos, corporales, y el sexto sentido mental. Pero decíamos que para cerrar la puerta, lo que hacemos es, el problema no son ni los objetos de los sentidos, ni el sentido, ¿sí? Nosotros tenemos acá un sentido, por ejemplo, puede ser la vista, y aquí imágenes. Ahí no está el problema. El problema está en el vínculo que se establece entre el órgano de los sentidos y los objetos de los sentidos, porque este vínculo yo le llamo que es como un hilito que ponemos entre ambos, que nosotros tenemos que romper este vínculo, porque si no lo rompemos, entonces se activa el triple veneno, nos surge apego o aversión o indiferencia ante ese objeto. ¿Sí? Por ejemplo, hoy, en la mañana que iba a hacer mi práctica de meditación, estaba ladrando en un departamento un perro, pero se ve como que lo encierran. Entonces es como un lamento, entonces es como un sonido así un poco incómodo. Pero ya si yo ya digo incómodo, ya generé aversión, ¿verdad? Ya se hizo el hilito. Entonces, no, o sea, el problema no es que ladre el perro. Si el perro ladra y yo digo, ay, maldito perro, ya generé aversión y ya generé una vasijita de karma. Si yo digo, pues es solo sonido, entonces estoy viendo nada más las primeras características, es sonido. La característica secundaria es, sonido agradable o desagradable, agudo, grave, alto, bajo, continuo, discontinuo, fuerte, bajo, me gusta, no me gusta, etcétera, ¿no? Entonces, yo me tengo que quedar en la primera característica, nada más. Ok, está sonando una ambulancia, está sonando un claxon, está pasando un avión, está ladrando el perrito. Es sonido y lo suelto, ¿sí? Entonces no genero el vínculo, no genero el hilito entre el sonido y mi atención, ¿sí? Entonces decíamos que, bueno, ahí hicimos la meditación del sonido, ¿sí? Y empezamos diciendo, ok, vamos a dónde ponemos la atención, ¿no? La atención es como una lámpara, que es a dónde la movemos, ¿no? Entonces esta lámpara es como el foco, ¿no? A dónde movemos la atención, ¿sí? Y entonces en este caso la estábamos poniendo hacia el sonido, ¿no? Ok, aquí. Sí, ahí voy a poner, pero decíamos, no voy a meditar en todos los sonidos externos, sino el sonido interior, el sonido de fondo. Ujú. Entonces vamos a tratarlo de escuchar ese sonido.
Yo, por ejemplo, aquí donde estoy, me cuesta mucho trabajo porque hay una fuente. Entonces yo escucho la fuente, oigo el ruido del agua. Entonces no logro percibir el sonido interior. En este caso, yo estoy ahorita como la persona tipo C, ¿sí? En el caso tuyo, María Luisa, es, ok, yo voy a poner mi mente a observar, voy a poner la atención en mi mente y en los objetos mentales. Y entonces lo primero es, ok, estoy como la persona tipo A o tipo B o tipo C. El tipo A es el que sí puede percibir el sonido interior. Y el tipo B y C tendríamos que entrar en estado mental 3. O sea, poner la atención en la mente y en los objetos mentales. Y entonces puede pasar que haya otros sonidos, ¿sí? Pero nosotros no les prestamos atención. O sea, vamos a concentrarnos solo en el sonido de fondo, en el sonido interior. Entonces dice aquí a Hannah Amaro, dice, ¿puedes usar el sonido interior igual que usarías la respiración para apoyar directamente el establecimiento de shamatha, convirtiéndolo en el objeto principal de atención y permitiendo que llene todo el espacio de tu experiencia presente? Con mucha conciencia dejas todo lo demás, las sensaciones corporales, los ruidos que oyes, los pensamientos que surgen en la periferia, permitiendo que el sonido interior ocupe por completo el foco de tu atención. Entonces dice que si nos concentramos durante un tiempo suficiente, el sonido interior, logras generar estabilidad en él y tu mente puede descansar plácidamente en el presente y puedes dejar que los sonidos, los demás sonidos, pasen a un segundo plano. O sea, que el sonido de fondo se convierta como en una pantalla. Y entonces puedes ver cómo todo lo demás, sonidos, sensaciones físicas, estados de ánimo, ideas, todo está pasando por esa pantalla. O sea, hay el sonido de fondo, ya que en este caso estoy usando el sonido del agua de la fuente, aunque es un poco más difícil porque tiene como variaciones. Y sobre ese es como que convirtiera ese sonido de la fuente como en una pantalla. Lo primero que tengo que ver ahí es si ese sonido interior me genera aversión, ya soy tipo B, ¿no? Persona tipo B, entonces no me va a servir para la meditación.
Entonces, aquí yo el ruido del agua no me genera aversión, pero me genera como distracción, ¿no? Y me es más difícil percibir todo lo demás, pensamientos, ideas. Y entonces aquí el chiste es que conviertas al sonido interior como una pantalla de fondo. Entonces, decía a Hannah Amaro, dice, escuchar el sonido interior nos ayuda a recordar que todas las formaciones mentales o sankaras son insatisfactorias. Si algo se forma, si es una cosa, hay una cualidad de dukkha en su misma impermanencia, en su misma cosicidad. La presencia del sonido puede contribuir a la facilidad con la que percibimos cada sankara como vacío y sin dueño. Ya sea una sensación física, un objeto visual, un sabor o olor o un estado refinado de felicidad. Nos ayuda a mantener una participación objetiva, desapegada y libre en el pensamiento, en medio de la sensación del peso de nuestro cuerpo y el fluir de nuestros estados de ánimo, ya sean de cansancio, duda, comprensión o inspiración. Entonces, ahí había dos cosas que ver. O sea, lo que nos dice acá es que cuando tenemos una cosa o un objeto o un fenómeno, ese fenómeno, si es compuesto, es impermanente, que es lo que nos dice el primer sello del budismo. Eso es ánica, ¿no? La impermanencia. Y si algo es impermanente, va a ser insatisfactorio, que es dukkha, y nos vamos a dar cuenta que no lo controlamos, no somos el dueño de eso porque no podemos modificarlo. Entonces, eso es anatta. Esto es en la tradición Theravada. Ellos meditan en anicca, dukkha y anatta, ¿no? Pero aquí habría que hacer una precisión también importante, ¿no? Porque dice, ok, nosotros tenemos esta pantalla de fondo y dice, escuché el sonido interior, que es el sonido de fondo o el sonido interior, dice, nos ayuda a reconocer todas las formaciones mentales o sankaras. Son insatisfactorias. Pero esto puede ser un poco confuso porque nosotros tenemos, decíamos, un, un sonido, ¿no? Voy a poner el ladrido. Si yo el ladrido lo reconozco solo como sonido, en su primera característica, es un sonido, punto ahí paro. Ya no especulo de, es agradable, es desagradable, me gusta, no me gusta, o está horrible ese sonido, ¿sí? Si yo genero acá eso, el triple veneno, apego, aversión o indiferencia, entonces ese ladrido ya se convirtió aquí, decíamos, en el triple veneno. Y entonces esto genera automáticamente ya un karma, ¿no? Una vasijita de karma. ¿Sí? Ahora, en esta parte, el,
aquí el autor, él está diciendo que como si todos los objetos fueran formaciones mentales o sankaras. Pero en la parte mahayana, lo que sería una formación mental o sankara sería cuando ya se generó el triple veneno o el karma. El simple sonido, que sería el objeto del sonoro, no genera, es un simple objeto. No hay ningún problema aquí. Decíamos hace rato, ni en el sonido, ni en el órgano sensorial, que sería en este caso el oído, que capta ese sonido, ¿no? O sea, estos no hay ningún problema, los voy a poner aquí en verde. Aquí no hay ningún problema. Donde sí tenemos problema es en el triple veneno y en el karma. Eso es la formación mental o sankara en la tradición mahayana. ¿Sí? Aquí puede haber un problema de traducción de cómo se manejó. Pero bueno, lo importante acá es que nos dice el autor que tendríamos que meditar en Anika, Dukkha o Anatta. De hecho, habíamos hablado que para algunas personas se les va a dificultar meditar en, por ejemplo, gente que ha tenido mucha insatisfactoriedad, mucho sufrimiento en su vida, no va a poder meditar aquí en Dukkha, porque esto lo va a perturbar su mente, no se va a calmar su mente. ¿Sí? Entonces, para esa persona es más conveniente que medite en Anika, en la impermanencia, o en Anatta, en no control o vacío, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Tú tendrías que ver, a mí se me facilita más meditar en la impermanencia, o meditar en el vacío, o meditar en la insatisfactoriedad. En cualquiera de los tres que tú medites, te va a dar los otros dos, ¿sí? Meditando en uno, tú logras los otros dos. Entonces, no importa por qué puerta tú trabajes, ¿no? La de la impermanencia o la de la insatisfactoriedad o la de el vacío, ¿sí? O sea, puedes empezar con Ánica. Linealmente sería, tengo el objeto, veo su impermanencia, veo la insatisfactoriedad y veo el, el no yo o el vacío, el no control. Pero, como decía mi maestro de meditación, el budismo no es lineal. Entonces, puede ser que en otra vida ya hayas meditado en alguno de ellos o que no se te facilite en esta vida meditar en alguno de ellos. Entonces, tú eliges en cuál te conviene. Pero lo más clásico es meditar en la impermanencia, primero. Entonces, quise que esto lo hiciéramos en base a la tradición Theravada, que son los que, digamos, como los expertos en Anika, Dukkha y Anatta. Y entonces hay un texto que es las tres características del venerable Usilananda. Entonces él nos va a explicar cómo tengo que meditar en estos tres. Hoy nos vamos a centrar solamente en la impermanencia, en Anika, que es lo más clásico. Entonces, pero voy a leer primero ¿qué explica de la impermanencia? Lo leemos primero y luego, que va a ser hasta aquí.
y luego vamos a revisarlo párrafo por párrafo. Decía el Buda que la meditación, así como todas las huellas de cualquier animal caben en la huella de un elefante, decía que todas las meditaciones caben en la meditación de la impermanencia. Es una de las meditaciones más importantes que nos puede llevar incluso a la liberación, porque decíamos hace un momentito, o sea, ok, yo meto en la impermanencia y eso me va a llevar a entender dukkha y me va a llevar a entender no yo. Entonces, digamos que por el precio de uno te llevas los tres, ¿sí? Entonces, nosotros estamos meditando en el sonido del silencio, ¿verdad? Es el objeto de estas sesiones, pero a Hanamaru, él nos dice, ok, escuchar el sonido interior nos lleva a recordar que todas las formaciones mentales o sankaras son insatisfactorias. O sea, él está tomando el 2, ¿verdad? Aquí. Él empieza por el 2, que es dukkha. Pero dice, si algo se forma, si es una cosa, hay una cualidad de dukkha en su misma impermanencia. Entonces él aquí se va al 1, ¿sí? Entonces aquí el... Déjenme, estaba aquí tratando de entrar una llamada. Ok, entonces, acá dice Hanamaru, si algo se forma, si es una cosa, hay una cualidad de dukkha en su misma impermanencia, en su misma cosicidad. La presencia del sueño puede contribuir a la facilidad con la que percibo cada sankara como vacío. Entonces aquí ya nos habla del 3, ¿verdad? O sea, él empezó por el 2, luego mencionó el 1 y luego mencionó el 3. No importa, tú puedes mencionar primero el 3, te va a llevar al 1 o al 2 o del 3 al 2 al 1, no importa el orden. Pero aquí en esta lectura, el venerable Usilananda, él va a empezar con la impermanencia, va a empezar con el 1. Entonces es muy importante entender cómo meditar en la impermanencia. Si es la meditación más importante, de hecho, bueno, si hablamos de meditaciones importantes en el budismo, podríamos decir que, o sea, las meditaciones más importantes, pues es meditar en la impermanencia, es meditar en la interdependencia, ¿sí? Es meditar en el vacío o es meditar en la bodhicitta, ¿sí? En la compasión, por ejemplo. Pero ya veíamos que meditar en la impermanencia nos va a llevar a entender la impermanencia, interdependencia y entender el vacío. Entonces, vamos a leerlo primero y luego nos regresamos a analizarlo párrafo por párrafo. Dice las 3 características. Venerable Usilananda. Traducción al español por Bhikkhu Nandisena, que bueno, ahora ya es venerable Nandisena. Resumen, plática acerca de las 3 características de todos los fenómenos. Impermanencia ánica, sufrimiento dukkha e insubstancialidad anatta. Insubstancialidad sería lo mismo que el vacío, la vacuidad. Dice, cada vez que doy una plática acerca de la meditación vipassana,
digo que Vipassana consiste en ver las cosas en varias formas. Y bueno, ver la mente y la materia o los fenómenos mentales y físicos bajo la luz de sus características. Ver las cosas como impermanentes, como sufrimiento o no satisfactorias y como insubstanciales o carentes de un yo o alma permanente. Estas son las tres características de todo lo que hay en el mundo. Encontramos estas características o marcas en cada cosa y en cada ser. Es el propósito de Vipassana ayudarnos a ver estas tres características. Ver significa ver por medio de la experiencia directa, no simplemente contemplando o por medio del pensamiento lógico, sino por la real penetración de la mente y la materia. Sin el discernimiento de estas tres características, no puede existir Vipassana. Durante las etapas iniciales de Vipassana, uno no podrá ver estas características claramente, pero después de haber progresado un poco, uno podrá ver por sí mismo estas características. La impermanencia, el sufrimiento o insatisfactoriedad y la insubstancialidad. ¿Qué significa todo lo que hay en el mundo? Usando el lenguaje de los textos budistas, significa los 5 agregados. ¿Qué es impermanente? Decimos que los 5 agregados solamente y la materia son impermanentes. ¿Cuál es la característica de la impermanencia? ¿Cómo sabemos que algo es impermanente? Observando la marca o la característica de la impermanencia. La marca o característica de la impermanencia es tener un surgir, un cesar y el cambio. Cualquier cosa que tiene un surgir, un cesar y que está sujeta al cambio es impermanente. Todo lo que tiene un comienzo y un final, que tiene un origen y una desaparición, es impermanente. También la marca o característica de la impermanencia es la no existencia después de haber existido. Surgiendo y desapareciendo, desapareciendo después de haber existido. Después de haber surgido, es también la característica o marca de la impermanencia. Todo en el mundo tiene 3 momentos de existencia: génesis o surgimiento, presencia o permanencia por algún tiempo y disolución o desaparición. De estos 3 momentos, el más importante de ver es la disolución o desaparición de las cosas. Mientras uno no pueda ver la disolución de las cosas, uno no puede ver su impermanencia. Cuando durante la meditación uno ve las cosas surgiendo y cesando, es más importante ver las cosas cesando, desapareciendo, que el surgimiento u origen. Solo cuando uno ve la desaparición o el cesar de las cosas, uno va a ver la impermanencia de las cosas. Esta impermanencia de las cosas, esta impermanencia de la mente y la materia es de 2 clases. La impermanencia aparente o fácil de ver, y 2, la impermanencia real que uno debe ver por medio de la meditación vipassana. Cuando uno deja caer una taza o un plato, este se rompe y uno dice, oh, es impermanente. Cuando alguien muere, uno dice, oh, él es impermanente o ella es impermanente. Es impermanente, todo es impermanente. Esta clase de impermanencia es solamente la impermanencia aparente. Es fácil de ver y nadie la puede negar. Cuando uno practica vipassana, uno no debe ver la impermanencia aparente, sino la impermanencia real de las cosas, la comprensión profunda de la impermanencia. Esta comprensión profunda de la impermanencia solamente puede obtenerse por medio de la observación directa o la meditación vipassana. Cuando uno practica meditación vipassana, uno observa todo lo que viene, todo lo que se presenta a través de las 6 puertas de los sentidos. Estos objetos vienen y se van, vienen y se van. Los pensamientos vienen y se van. Las emociones vienen y se van. Las sensaciones vienen y se van. Ese venir e irse, ese surgir y cesar de las cosas, la no existencia de las cosas después de haber sido, es la real característica de la impermanencia. Uno tiene que ver esto para poder obtener el real conocimiento de Vipassana. Ya vamos a terminar. Ahorita les explico por qué es tan importante leer esto.
La impermanencia está mezclada con lo que llamamos concepto. Tenemos un concepto de los seres. Este es un ser. Este es un hombre. Este es una mujer. Este es un edificio. Este es un árbol, etcétera. Tenemos estos conceptos. Cuando decimos que algo es impermanente, que algo se ha roto o que alguien ha muerto, nuestro conocimiento de la impermanencia está mezclada con un concepto. El concepto de un ser, el concepto de una cosa. La impermanencia real que obtenemos por medio de la meditación vipassana está libre del concepto. No vemos la impermanencia en dependencia de un concepto, en dependencia de un ser o una cosa. Simplemente vemos el surgir y el cesar de estos fenómenos, surgir y cesar de la mente y de la materia. Esta impermanencia, este surgir y desaparecer, o la no existencia después de haber sido, puede ser vista por medio de vipassana. Cuando uno practica vipassana, en las etapas iniciales, uno no es capaz de ver la real impermanencia de las cosas. Cuando uno progresa más y más, cuando uno alcanza un cierto nivel en el conocimiento de vipassana, uno podrá ver esta impermanencia. Uno verá clara y vívidamente este surgir y cesar de los fenómenos. En vipassana, cuando decimos impermanente, nos estamos refiriendo a la real impermanencia de las cosas y no simplemente a la impermanencia aparente. Ok, ahí vamos a dejar el texto. ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Vamos a verlo ahora paso a paso. Se dice que hay solamente dos meditaciones. La meditación shamatha o la meditación de calma mental o de tranquilidad mental o de atención unipuntual. Shamatha en sánscrito o shine en tibetano. ¿Sí? Esta meditación shamatha es muy importante y luego tenemos la meditación vipassana, que es la meditación que le llaman analítica, ¿no? El, por, Normalmente las sesiones hemos tenido nosotros, nos hemos centrado más en shamatha, ¿no? Que en vipassana. Hemos hecho más acá. Pero, ¿por qué es importante? Porque shamatha no libera, no te va a liberar del sufrimiento, no te va a liberar del samsara. Puede hacer una liberación momentánea mientras estás en samadhi. Cuando logras el samadhi, la meditación que sí libera es vipassana. ¿Sí? Aunque más formalmente es cuando logras el, la unión de shamatha y vipassana. ¿Sí? Esto es esta unión de ambos, ¿no? Pero vipassana te va a servir para que tú puedas luego hacer vipassana, ¿sí? Entonces, porque pensaría uno, bueno, si lo que me libera es vipassana, ¿por qué no me centro nada más en vipassana? Porque si no logras cierta calma mental, va a ser muy difícil que puedas lograr la percepción, que a veces se traduce así la vipassana, ¿no? La percepción profunda. Y se pone el ejemplo que hablábamos la sesión pasada, te sientas con una vela a una caverna, pero hay mucho viento y hay unas paredes
con pinturas rupestres y tú no las puedes ver bien porque el viento te está moviendo el fueguito, ¿no? De la vela. Y entonces necesitas primero como calmar, ¿no? Quitar el viento o proteger la vela para que no esté vibrando tanto, ¿no? El fuego. Entonces, eso es shamatha, es calmar la mente. Pero luego, si el fuego está muy bajito, tampoco vas a poder ver, que es como se podría traducir vipassana, ¿no? Entonces, haciendo esta analogía del fueguito, digamos que primero tenemos que calmar la llama de la vela, calmar el viento, ¿no? Para que no agite la llama de la vela. Eso sería shamatha, ¿no? Pero puedes que no haya nada de viento, pero luego tienes que incrementar el tamaño de la llama, ¿sí? Para que pueda alumbrar más, ¿sí? Entonces ahí contribuyen ambos, ¿no? Shamatha y Vipassana. Entonces, ¿por qué es importante la meditación Vipassana? Porque nos va a liberar. Entonces, parece como que estuviéramos leyendo un rollo o algo teórico, pero no, es muy preciso el venerable Usilananda. O sea, las palabras están cuidadosamente elegidas, pero puede ser que haya cosas que no las comprendamos a la primera y tengamos que profundizar y decir, ok, él nos está hablando de la meditación vipassana, ¿sí? Con la que estamos menos familiarizados, ¿sí? Y nos está explicando, ok, ¿cómo vamos a hacer vipassana? Entonces, él nos dice que esta plática va a hablar de estas tres características que ya habíamos comentado hace rato, ¿no? De Anika, Dukkha y Anatta, de la impermanencia, sufrimiento e insubstancialidad. Pero ahorita nos vamos a centrar, decíamos, nada más en Anika, ¿no? En la impermanencia. Entonces, nos empieza a decir que Vipassana es ver las cosas en varias formas, pero es ver por medio de la experiencia directa, ¿no? Esto es lo que nos dice. Y nos dice que todo lo que hay en el mundo es podríamos resumirlo primero, aunque no lo dice él así. O sea, en el mundo hay seres, ¿sí? Que a veces se les llama animados. O sea, por esto de que se creía que tenían alma. Y objetos inanimados. Mesas, sillas, montañas, planetas, etcétera, ¿no? En la parte objetiva, que es esta, y la parte subjetiva, que son los seres, ¿no? Ahora, estos seres se dice, ok, tienen una mente, ¿sí? Y esta mente tiene, bueno, sí, tiene fenómenos mentales, ¿sí? O sea, es la mente y lo que ocurre en la mente, ¿no? La mente y sus fenómenos mentales. Y del otro lado tenemos la materia y los fenómenos físicos. La materia puede ser, por ejemplo, un volcán. Y el fenómeno físico es la erupción del volcán, ¿no? O la materia puede ser el agua y el fenómeno físico es la lluvia. Entonces él dice que todo lo que hay en el mundo se puede resumir en estas cuatro cosas. Pero lo podríamos resumir en estas dos series y objetos, ¿no? Lo que tiene vida y lo que no tiene vida, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, Vipassana nos va a ayudar a ver esto.
a ver todo lo que existe en el mundo, pero verlo más claramente, más profundamente, y verlo no teóricamente, aunque él está usando la teoría para explicárnoslo, sino verlo por medio de la experiencia directa. ¿Sí? Y luego nos dice qué es lo que vamos a ver de esto. Dice, pues lo que vas a ver son las características de todo lo que existe. Su impermanencia, el sufrimiento, o que no son satisfactorias estas cosas, y su insubstancialidad, o la carencia de un yo o alma permanente. Ok, decíamos, nosotros nos vamos a centrar solamente ahorita en la impermanencia, ¿verdad? Ok, y dice, ok, pero a la hora de ver esto, dice, no nos interesa el pensamiento lógico o la contemplación. En la meditación sí dice que hay tres pasos, ¿no? Primero, cuando escuchamos o oímos, razonamos, pensamos. Luego, cuando contemplamos, ya cuando ya no tenemos ninguna duda, ¿no? Ya entendí todo lo que quiere decir el gurú, ya entendí todo lo que dice el maestro, ya entendí todo lo que viene en el libro, ya no tengo ninguna duda de a qué se refieren con impermanencia, ¿sí? Y cómo meditar en la impermanencia. Ok. Luego lo voy a contemplar. Aquí en el paso 1 puedo hacer todas las preguntas que quiera hasta que ya diga ya no tengo ninguna duda, ya entendí el punto, ya entendí de qué se trata. Luego viene la contemplación y luego viene la experiencia directa. Dice, solamente la experiencia directa es lo que logra la real penetración de la mente y la materia, ¿sí? De estos fenómenos que estábamos hablando acá, ¿no? La mente, sus fenómenos, la materia y los fenómenos físicos, ¿no? Nosotros queremos penetrar, eso es lo que es vipassana, queremos ir más allá, ¿no? Más a fondo, ¿sí? No quedarnos en la superficie, sino ir hasta las características de ese fenómeno, que puede ser cualquier cosa. Y esto me remitía a estos dos historias de Maticamaca y de Sonateri. ¿Qué lograron ver usando la meditación vipassana y cómo lograron la liberación? ¿Sí? Maticamaca meditó en la impermanencia de su cabello y con eso logró ella la liberación. Siendo una mujer laica, no era monja, pero los monjas, ella le preguntó a los monjes, ¿qué meditación les dio el Buda? Porque ella vivió en la época del Buda, ¿no? De hecho, las dos. Entonces, los monjes le dijeron, pues nos enseñó a meditar en la impermanencia. En la impermanencia, el Buda enseñó los 4 fundamentos de la atención, ¿no? Esos 4 fundamentos son meditar en el cuerpo, ¿no? Estos son los 4 fundamentos de la atención en el Satipatthana Sutta. Entonces ok, primero en el cuerpo, luego en las sensaciones del cuerpo, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá, y luego enseñó a meditar en la mente, la voy a poner acá, que son el 3, y luego enseñó a meditar en los objetos de la mente, que sería el 4, ¿sí?
que es todo lo que somos, ¿no? Somos mente y cuerpo. Entonces, pero lo divide en 4. Entonces, el pelo, Maticamaca medita acá en una parte del cuerpo, ¿no? Medita en el pelo del cuerpo, pero meditar en el pelo no te va a llevar a ningún lado, más que a la peluquería o, no sé, a un implante, no sé, si no tienes pelo. No, ella medita en la impermanencia del pelo, en ánica, ¿sí? El ánica del pelo. Y para meditar en ánica del pelo, necesitas entender qué es vipassana, ¿sí? El, entonces, para eso necesitas vipassana, ¿sí? Que decíamos, es la meditación que nos va a liberar, ¿sí? Entonces ok, le pregunta, ¿y cómo se medita, no? ¿Cómo se hace vipassana? Que es cómo hago ánica, cómo medito en la impermanencia. Y ella pudo haber elegido las uñas, o la piel, o cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Pero ella eligió el pelo, su pelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es lo que nos va a explicar Usilananda. Ok, él nos dice, ok, todo lo que hay en el mundo, pero aquí más bien se refiere a todo lo que es el yo, todo lo que es, pues somos cuerpo y mente, ¿no? Nada más que estos dos que hablábamos acá, nada más que el cuerpo es la forma física, nuestra materia del cuerpo, y la mente abarca los otros 4 skandhas: sensaciones, percepciones, formaciones kármicas y conciencia. ¿Sí? El, que son estos, ¿no? La materia, el cuerpo, que es materia, la materia o cuerpo que tenemos, y la mente. Ahora, él nos dice que todo esto es impermanente. ¿Por qué? ¿Cuál es la marca de la impermanencia? Como el sello o la característica de la impermanencia. Dice que tiene un surgir, un comienzo, un origen, tiene un cesar, un final, una desaparición, y el cambio. Entonces, ella lo que está viendo es, ok, cómo nace mi cabello, cómo surge y cómo cesa, o cómo cambia. Ella dice, ok, cuando estaba en el vientre de mi madre, cómo era mi cabello, cuando nací, cómo era mi cabello, cuando era una bebé, cómo era mi cabello, cuando era una niña pequeña, cómo era mi cabello, como adolescente, ¿no? Entonces ella está viendo aquí cómo el cambio del cabello. Pero el Usilananda nos dice que hay otra marca o característica de la impermanencia, ¿sí? Que es la no existencia o la desaparición después de haber existido, ¿sí? Entonces, eso quizás pueda aplicar más a mi pelo que al de Maticamaca, ¿sí? Porque yo digo, ok, yo tenía pelo, ¿verdad? Tenía, incluso llegué a tener hasta el pelo largo acá, que hasta algunas mujeres hasta tenían envidia de mi pelo, ¿no? Y ahorita digo, pues ya no está mi pelo, ya no tengo pelo, ¿no? Esa no existencia es la otra característica de la impermanencia, que existió y ahora ya no existe, ¿sí? Puedes decirlo ok, a lo mejor tuviste un coche o una bicicleta y ya ahora ya no la tienes, ya no existe, ¿sí? O tenías un jarrón muy bonito y se rompió y ya no lo tienes. O tenías un reloj así que te lo había dado tu abuelo y lo apreciabas mucho, pero te lo robaron o
lo perdiste, ya no está. A esta impermanencia se está refiriendo, ¿sí? O podrías pensar, yo tenía el pelo largo acá, o el pelo así negro, y ahora tengo el pelo canoso. Entonces ya mi pelo negro ya no está, ya desapareció. ¿Sí? A esta impermanencia se refiere. ¿Sí? La otra, los tres momentos de la existencia que él dice es cuando algo surge, tiene un génesis, un origen, luego tiene una presencia o permanencia durante un tiempo, y luego tiene una disolución o desaparición, ¿no? Que estos tres momentos, pues generalmente los conocemos como, ok, algo nace, crece, se desarrolla y luego muere, ¿no? Desaparece, ¿sí? Entonces dice Usilananda, hay dos clases de impermanencia. La impermanencia aparente o fácil de ver y la impermanencia real. La impermanencia aparente o fácil de ver, dice, esta es fácil de ver y nadie la puede negar. Ejemplo, se rompe un plato o alguien muere. Es lo que algunos llaman la impermanencia burda, ¿sí? Esto a veces se le llama así, impermanencia burda. Y la otra es la impermanencia real, que uno debe ver por medio de la meditación vipassana. No la vas a ver, la mayoría de la gente no la ve si no hace meditación o si no entiende teóricamente esto. Entonces, lo que nos está diciendo es que nosotros nos tenemos que centrar en vipassana, en la impermanencia real, más que en la impermanencia aparente o fácil de ver. Esta es la que nos va a liberar, ¿sí? Lo que nos dice, lo que nos va a decir es que la otra impermanencia no es muy útil, ¿sí? Y entonces tenemos que conectar con las puertas de los sentidos. Tenemos 6 puertas de los sentidos, ¿no? Decíamos, 5 sentidos corporales y el mental. Y tenemos los objetos de los sentidos, que serían estos. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, el sonido, que es lo que estamos meditando, ¿no? Entonces, un sonido surge, mora un rato y luego cesa. ¿Sí? Surge, mora y cesa. ¿Sí? Entonces pasan por la puerta de los sentidos y claro, luego tenemos las 6 conciencias. ¿Sí? Tenemos una conciencia táctil, tenemos una conciencia gustativa, ¿sí? Tenemos una conciencia olfativa, una conciencia auditiva, ¿sí? Olfativa, conciencia auditiva, una conciencia visual y una conciencia mental, ¿sí? Esto es lo que se llaman acá los 18 datos. 18 datos o reinos, ¿sí? O sea, son 6 órganos, los 6 órganos serían los órganos de los sentidos, son 6 órganos de los sentidos. Tenemos 6 conciencias. 6 conciencias y tenemos 6 objetos, 6 tipos de objetos sensoriales. Entonces 6 más 6 más 6 da los 18 reinos, ¿no?
Pero nosotros estamos en esta meditación de los sonidos. El que nos interesa es el del sonido, decíamos, porque todos los seres, decíamos, de este universo Soja en el que vivimos, hay 25 puertas de liberación, pero para nosotros la más conducente es la del sonido. Entonces queremos meditar en el sonido que surge, mora y cesa. Pero aquí estamos hablando del sonido exterior, ¿verdad? De los otros sonidos. Porque el sonido interior, el sonido de fondo, ese parece que está como permanente ahí. O sea que no surge, no cesa, sino que está todo el tiempo. ¿Sí? Que mora todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero para entender Vipassana, estoy usando el sonido exterior, ¿no? Entonces, de repente, se oye el ruido de un avión, ¿no? Pum. Entonces surge, mora y cesa. Y yo lo percibo con mi conciencia auditiva, ¿sí? Pero dice él que nos centremos en la impermanencia real, no en la impermanencia aparente o fácil de ver, ¿sí? Porque dice, esta impermanencia real está libre de conceptos. Es el surgir y cesar de la mente y la materia, o la no existencia después de haber sido, ¿sí? O con lo que decía, mi pelo, que antes existía y ahora ya no existe, ya desapareció, ¿sí? Básicamente es en lo que nos vamos a centrar. Entonces dice, en las etapas iniciales de Vipassana, uno no es capaz de ver la real impermanencia de las cosas, ¿sí? Dice, uno puede ver esta impermanencia real, ya que es el surgir y cesar de los fenómenos, ya con el conocimiento de Vipassana, ¿sí? Y dice, ok, ¿cómo logramos esto? ¿Sí? Dice, ¿cómo lo logramos? Dice, nos enfocamos más en el cesar de, del objeto, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, en este caso, nos vamos a centrar en la cesación del sonido. Yo digo, en la colita del sonido, ¿sí? Cuando el sonido llega a su fin, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ya fue mucho rollo. ¿Qué vamos a hacer acá? Perdón, pero es muy importante entender esto, para poderlo hacer bien. Entonces, teníamos acá, dejen usar esta imagen que teníamos acá. Entonces, decíamos, ok, primero vamos a tratar de detectar el sonido de fondo, el sonido o sonido interior, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner toda nuestra atención. Luego lo vamos a expander, ¿no? Entonces, acá vamos a poner los pasos, ¿no? Primer paso o sea, detectamos el sonido interior, excepto los tipos de personas B y C, que no lo logran detectar, lo sé, o los B que, o sea, tienen tinnitus o es un sonido muy perturbador y entonces que no les va a permitir calmar la mente, ¿no? Esto es personas tipo A, ¿no? Las personas tipo B y tipo C nos centramos en estado mental 3, ¿sí?
los que no han visto que es Instrumental 3, pues tendrían que ver ahí los videos que están en el sitio. Después expandimos la pantalla del sonido interior. Acá, ¿no? Y aquí cerramos la puerta de los sentidos, excepto la del sonido exterior, ¿sí? O sea, estas las cerramos, ¿no? O sea, lo que es sensaciones físicas, las cierro, ¿sí? Ideas o pensamientos, ¿sí? Las cierro. Estados de ánimo o emociones, las cierro. Solamente vamos a dejar abierta la puerta de los sonidos, ¿sí? Pero pero me voy a centrar en la colita del sonido, ¿sí? Cuando termina el sonido, en la impermanencia del sonido, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda, si tienen alguna pregunta, lo podemos aclarar ahorita. Y si no, pues vamos a hacerlo, ¿no? La sesión pasada nos quedamos solamente hasta aquí, ¿no? El punto 1, ¿sí? Ahora vamos a avanzar hasta el paso 4, que es para conectarnos a la impermanencia. O sea, queremos llegar a Ánica y decíamos que lo que queremos es llegar a Vipassana. Nosotros habíamos hecho solamente el Vipassana, la base de Vipassana de la meditación analítica en los 6 momentos de una respiración, 3 al inhalar, 3 al exhalar, ¿no? Empieza la inhalación, dura la inhalación, termina la inhalación, empieza la exhalación, dura la exhalación, termina la exhalación, ¿no? Y así. Pero no habíamos hecho la impermanencia del sonido. Y entonces, esta meditación a mí me gusta mucho, es muy poderosa porque junta 2 cosas. La impermanencia, que decíamos que es la meditación más poderosa que hay, y junta la de los sonidos, que es la meditación más conducente que nos puede liberar. ¿Sí? Entonces, wow, por el mismo precio nos estamos llevando 2, ¿no? 2 cosas poderosísimas por el precio de una. ¿Sí? Entonces es muy, muy valiosa esta meditación. Entonces, pero tenemos que tenerla muy claro qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? Es por eso les decía que esta es la meditación del sonido, es una de mis favoritas y no habíamos tenido oportunidad porque no habíamos hecho Vipassana. Entonces, por algo, no sé, los Budas, Bodhisattvas, dijeron ya, o sea, compártela, no seas egoísta y no te la quedes para ti solito. Entonces, ok, entonces ahora tenemos esta oportunidad, pero teníamos que tener algo de teoría, entonces, es el precio, ¿no? Que tenemos que pagar, que no, o sea, tenemos que entender muy bien qué estamos haciendo y estamos tomando aquí 2 grandes maestros, Ajahn Amaro y Usilananda, que son más de la tradición Theravada, porque ellos son digamos, los especialistas en lo que es las 3 características de la existencia, ¿sí? Y claro, esto
nos lleva más a buscar la liberación individual, más que la iluminación, ¿no? Aquí no estamos haciendo Mahayana o la bodichita, pero no es poca cosa. Liberarte del sufrimiento o de la existencia cíclica es el primer paso para que luego puedas lograr la iluminación. Entonces, no es poca cosa lo que puedes lograr con esto. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, primero, si quieres, hacemos una respiración profunda, una inhalación profunda, una exhalación y suelta todo. Suelta todo el rollo que incluso que leímos y estudiamos. Y ahora solamente concéntrate en el sonido interior y si no lo puedes captar o tienes un ruido en en el oído que te perturba, entonces decíamos, pon tu atención en estado mental 3, usa a la mente y a los objetos mentales. Aquí obviamente no, nos saltamos todo el recorrido, ¿verdad? De generar la mente de la bochita, tomar refugio, hacer purificación, el hacer los 4 pensamientos, hacer un poco de shamatha, hacer un poco de vipassana, meditar en el elemento tierra, todo ese recorrido, porque pues, no, o sea, no teníamos tiempo de hacerlo, pero en ocasiones puedes entrar a estado mental 3 sin hacer recorrido, entrando por la puerta de atrás, como ahorita. A veces no, a veces tienes que hacer todo el recorrido para entrar. Y si eres tipo A, entonces no tienes problema, pon toda la atención en el sonido interior. Es el paso 1. El paso 2, ahora expande ese sonido interior, conviértelo como en una pantalla de fondo y cierra la puerta de todos los otros objetos sensoriales, cualquier dolor, cualquier molestia, cualquier objeto mental. Y nada más quédate con los sonidos externos. Y ese sonido externo, elige alguno. Puede ser una voz, puede ser aquel ruido de la fuente, puede ser un claxon, un ladrido. La música puede ser también, aunque a veces no es muy recomendable meditar en ella porque te cautiva, te hechiza, te magnetiza y te distrae. Pero igual puedes usarla, pero trata entonces de ver el final de las notas o el final de las palabras si están cantando. Entonces ve la colita de cada sonido. Cuando llega, puedes ver el sonido como surge, mora y cesa. Es como una danza de sonidos. Yo le llamo la danza de Shiva. Es como una lluvia de sonidos, ¿no? Ta, ta, ta. Afortunadamente vivimos en un mundo muy ruidoso. Entonces tienes mucha danza de sonidos. El ruido del tráfico, pasa un avión, una ambulancia, los ruidos del vecino.
Hay sonidos humanos, sonidos animales, sonidos de la naturaleza. Algunos dicen sonidos que vienen del espacio. Y si es un sonido continuo, trata de ver las pausas que hay. Por ejemplo, yo estoy yendo aquí la fuente, pero no es parejo, ¿verdad? Sino que tiene altos y bajos, o tiene a veces unas ligeras pausas. Entonces trato de como separarlo, ¿verdad? El ruido, para tratar de ver la impermanencia del sonido. Como, una nota más aguda y pum, termina. O una nota más alta, termina. O oigo una palabra y termina. O sea, por ejemplo, si oyes casa, quédate con la última. ¿Sí? Ahí, la colita de la palabra casa. Y puedes ver también, ahorita, por ejemplo, algo se cayó, sonó un ruido fuerte. Entonces, no me quedo pensando en el ruido, porque serían las características, las segundas características. Medito en la impermanencia de, ok, y ese sonido ya desapareció, ya no está. En la inexistencia de ese sonido, ¿no? Surgió y pum, ya no está. Es más fácil ver esa impermanencia. Entonces, tengo en mi mente como pantalla de fondo el sonido interior y como encima de él, esta pantalla, el sonido que haya elegido, el sonido exterior que haya elegido. O las personas tipo B y C tienen la pantalla de su mente, que es como el cielo, y como nube escoges un sonido. Entonces aquí lo que decía Ursilananda, ver la impermanencia del sonido no es tan fácil las primeras veces, pero si ves la colita del sonido, empiezas a conectar con esa impermanencia, como cada sonido surge, mora, cesa, surge, mora, cesa. Es como una danza o un baile de sonidos. Pero quédate en la cesación del sonido, donde termina cada sonido. Entonces aquí estamos meditando en tres cosas, ¿verdad? Uno, el ruido de fondo, el sonido interior, y dos, estamos meditando en los sonidos, y tres, estamos meditando en la impermanencia del sonido. Esta meditación que parece tan sencilla, tan elemental, te puede llevar hasta la liberación. Así como Amaticamaca, meditar en la impermanencia del cabello, la llevó a la liberación, e incluso a tener clarividencia, ¿no? El SID de la clarividencia, el poder de la clarividencia.
O a Terizona, que ella meditó en la impermanencia de una vela, de una varita de incienso y de unas flores en el altar. La meditación de la impermanencia puede ser muy, muy poderosa, pero aquí la estamos aplicando a otro objeto, que es el objeto de los sonidos exteriores. Y pueden surgir cosas. Por ejemplo, ahorita sonó el silbido de un tren, o pueden surgirte emociones. Por ejemplo, ahorita me surgió ansiedad porque estoy en un lugar nuevo que nunca había estado aquí, que me prestaron una salita. No estoy en mi lugar tradicional de meditación. Entonces puedes sentir ciertas energías. Ok. Pero cierra esa puerta esa puerta de los sentidos. Esa sensación es mental, ¿verdad? Entonces, esa la cierro y digo, sorry, ahorita no genero un hilito, no me vinculo con eso. Y no hago triple veneno y no genero vasijita de karma, ¿verdad? Y si generaste ya una vasijita, porque, chin, sí me vinculé con eso, sí generé aversión o apego, y sí se hizo la vasijita, no importa que Sheshin vaya viendo cuántas vasijitas haces, luego las regalas o las rompes o las purificas. O date cuenta de, no, no me vinculé, sí cerré la puerta ¿sí? Yo, por ejemplo, detecté ansiedad y dije, ¿por qué estoy ansioso si estoy en un lugar seguro? ¿Sí? Entonces ya la cerré y no me vinculé. Y ya se fue ansiedad, dijo, pues no me van a pelar, entonces me voy. ¿Sí? Entonces ahorita nada más sonido e impermanencia. Y tu ruido mental, tu sonido interior. Esos tres objetos, todos los demás ciérralos. No generes hilitos con ellos, no te vincules con ellos. Y puedes sentir mucha paz, mucha claridad, o puedes sentir eso, agitación, nerviosismo. A lo mejor tu caballito, tu ego se pone inquieto de qué está haciendo este loco o esta loquita. ¿Y por qué? Porque pues el caballito se dice, es que si este sigue haciendo esto, a lo mejor se me pela, se libera. ¿Sí? Entonces, o sea, date cuenta y cierra esa puerta y di, no, o sea, no quiero vincularme con pensamientos ni emociones. Entonces cierras. Y ya si se hizo la vasijita, pues ya, que las vaya juntando Shishina ahí en la esquina, todas las vasijitas que hiciste. Y en cambio, si estás en paz, en calma, con claridad, viendo la danza de los sonidos, la colita de los sonidos, ok, ahí te quedas. Entonces, esta meditación, aunque parece muy, muy sencilla, es poderosísima. Entonces, síguela haciendo. Esta es nuestra segunda sesión de meditación en los sonidos. Como a Hannah Amaro le llama el sonido del silencio. Pero ahorita no solo meditamos, porque el sonido del silencio es nada yoga, es meditar en el sonido interior. Para meditar en la impermanencia del sonido, fue que tomamos los sonidos exteriores, ¿no? Uno de ellos. Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos a
a terminar dedicando los méritos que se hayan podido haber generado mediante estas enseñanzas que vienen de 3000 años de antigüedad. Y esta práctica meditativa que hicimos hoy sea de beneficio para que todos los seres se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, y que todos los seres alcancen la felicidad y las causas de la felicidad. Que la mente de la bodichita surja donde no ha surgido y donde ya surgió, que nunca decline, sino que se incremente cada vez más y más. Que nuestros gurús tengan larga vida y que todos sus deseos dármicos se cumplan, y que nosotros podamos pronto alcanzar el estado de la mente omnisciente de un Buda, no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de la mayor cantidad posible de seres. Que así sea. Que así sea. Así sea. Que así sea. Ok, ¿cómo les fue? ¿Alguien quiere compartir su experiencia? ¿Tú, Araceli? Sí, realmente esta meditación la hicimos, ¿te acuerdas? Hace 15 días. Ajá, sí, hicimos, bueno, la de el sonido del silencio. El sonido prácticamente Sí. que parte de lo que estamos viendo. Pero bien, me fue muy bien. La verdad, cada vez me cuesta, la he estado practicando seguido, diario, pero sí seguido. Y como ya teníamos, yo les comparto una técnica con, creo que te dije, ¿no? Cuando tomé el conocimiento con el Mahatma de Paraji, enseñó una técnica para entrar hacia adentro y oír nuestro, se- oyes como tu corazón, tus órganos, tu intestino, todo, ¿no? Entonces, todavía yo eso y me quedé, ahorita todavía lo estoy oyendo, un sonido fino, latente, ¿no? O sea, bien, me causa mucha paz. Ajá, ah, pues bien. Sí, gracias por compartirnos esto. Y tengo curiosidad, María Luisa, ¿cómo te fue a ti con el tinnitus? Fíjate que no Sí. pude porque se me incrementó el sonido. Entonces, pues sí está difícil hacerlo a un lado para oír lo más profundo, ¿no? Lo otro. Entonces, sí, no pude ¿Y, conectar y pudiste entrar a estado mental 3? un poco. O sea, no, sí sentí, pero como que si hubiera aguantado un poco más, igual y a lo mejor lo hubiera regulado. No sé si después del estado mental 3 puedas bajar a, a oír ese sonido, ¿no? Y yo dejar de oír mi sonido, ¿no? Ujú. Sí, es que tú estarías en esta categoría de tipo B, y entonces ahí lo del tinnitus te perturba y entonces no te da esa claridad mental, esa paz mental para luego poder hacer la meditación. Entonces, en tu caso sí tendrías que hacer como el recorrido primero para entrar al estado mental 3, y no te preocupes, no tienes que bajar, o sea, porque no hay, nada más va a ser un cambio de pantalla. Usando el sonido interior, usas la pantalla del sonido interior como pantalla de fondo, y en estado mental 3 usas como pantalla de fondo la mente o el cielo, ¿sí? Haciendo esta analogía. Entonces, Ujú. no importa si usas la pantalla de la mente o la pantalla del sonido interior, ¿sí? Entonces, no te Ok. preocupes de eso, nada más es, ok, ya que conectes con la pantalla, cualquiera de las dos, en tu caso va a ser más conducente la pantalla de la mente,
entonces haces ahí la meditación en el sonido exterior y en la colita del sonido, pero igual, si tú dices, no, es que también cuando medito en el sonido exterior me perturba la mente, entonces medita como maticamaca en el pelo, ¿sí? O en las velas, o en el incienso, o en las flores del altar, como hizo Terizona, ¿sí? O sea, Ok. no tiene que ser, porque decíamos, hay 25 puertas para lograr la liberación, no tiene que ser necesariamente la del oído o la del sonido o la del sonido interior, ¿sí? Ujú. Entonces no, pues yo voy a practicar mejor la puerta de los ojos o la puerta de la nariz o la puerta del tacto, ¿sí? Hay otras puertas, entonces en, en este caso, digamos que vamos a estar trabajando con la parte del sonido, pero como también vamos a estar trabajando la impermanencia la puedes trabajar también con las velas del altar o con el incienso o con las flores que se marchitan, ¿no? En un altar, ¿sí? Entonces, Ok, usa el objeto, igual para toda la gente que lo pueda ver este video luego, usen la puerta que más sea conducente para ustedes, que no te genere perturbación, ¿no? No tiene caso que te pelees, que tú digas, no, sí lo tengo que ver, entonces me regreso, me bajo y lo intento. No, el chiste es, o sea, logro calma mental y claridad, ¿sí? Si ese objeto no me está ayudando, como dice el Buda, sobre todo más en estas meditaciones, que el Buda dice, tú eres tu propio maestro, sé una isla para ti mismo, ¿sí? A diferencia de las meditaciones vajrayana o tántricas, donde tú haces lo que te dice el gurú, no, aquí tú haces lo que tu maestro interior te dice. Esto sí me funciona, esto no me funciona, este objeto no, este objeto sí. Ajá, ¿ok? ok. Muchas gracias, Yuri. No, gracias a ti. Y el, Miriam, ¿cómo te fue a ti? Pues al principio bien, pero sí, como estoy muy cerca de la calle, muchos ruidos y me empezó a costar algo de trabajo, pero me gustó, bien. Y finalmente, ¿qué ruido elegiste? ¿De algún coche o de tu casa? Pues como pasan muchos coches, pues me quedé ahí en la colita del final del sonido, este, creo que lo hice bien. ¿Y cambió tu relación? Por ejemplo, cuando pasan coches, a veces, o yo que les decía con lo del ladrido, era, wow, estoy oyendo y entonces estaba generando el hilito con el ladrido y generaba aversión y generaba vasijitas. Pero cuando te concentras solamente en la colita del ladrido, entonces ya es solo sonido, ya se vuelve neutro. No se vuelve, no hay apego, no hay aversión y tampoco hay indiferencia. O sea, lo estoy oyendo y lo que hice fue decir algunos mantras hacia el perrito, o Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, y era sonido, y era y ver que el que se molestaba era mi ego, mi yo de, ¿por qué si yo quiero meditar? ¿Por qué ese perrito lo tienen ahí encerrado y No está deja de ladrando? ladrar. Entonces ahí estoy generando vasijitas y vasijitas, ¿verdad? Entonces, si ya nada más me quedo concentrado en cuando se termina el ladrillo, ¡wow! Así, estás ahí y ya no hay el hilito, ya no hay el vínculo, ya no hay aversión, ya no hay triple veneno, ya no estoy haciendo vasijitas, ¿sí? Y me concentro ahí, no, y entonces puedo usarlo. De hecho, decía ¿cómo se llama? Una gran meditadora, una gran maestra,
que ella un día estaba meditando en un salón donde había un ventilador, pero ya viejo, que hacía mucho ruido. Y al principio el ruido la perturbaba. Y entonces ella se pone a meditar o en los espacios del ruido o en la colita del ruido. Y ya, como pones tu atención, mueves a la impermanencia de ese sonido, Ujú. ya no estás generando vínculo, el hilito, y ya no estás generando el triple veneno y no estás haciendo vasijitas, que es lo que nos mantiene atrapado en el samsara. Sí, Entonces, en los coches, si está pasando, no sé si lo viste, está pasando y puedes sentir, ay, me molesta el ruido. Pero alguien decía, no, pues, tú puedes verlo como si fueran el ruido del mar. Muchas veces se parece. El ruido de los coches parece, hasta te arrulla. Pero en este caso no quieres desconectarte, sino quieres centrarte en, ah, viene un coche, lo empiezo a oír, es el origen. Dura y termina, ya, ese coche ya se fue. Y ahí medito en la inexistencia la impermanencia. Ese camión ya no está, ujú. estuvo. O estoy en el final de cada coche. Y entonces estoy tanto mi atención ahí que, que ya ese ruido ya no me perturba. No sé si te pasó. Sí, 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 ya era como si no estuviera, como, sí, o sea, lo escuchaba, traté de poner la atención ahí en, ya terminó, 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 y llega un momento en que ya no es, pues sí, como si ya no estuviera, no sé, sí, Sí, lo convertiste en tu objeto. Es lo mismo que pasa con las emociones, que a veces te la están generando los maras, por ejemplo, la depresión. Pero tú la conviertes en tu objeto de atención y entonces las emociones dicen, no, este condenado me está usando para su meditación, para entrenar su mente. Entonces aquí es como, los coches que te perturbaban, los empiezas a escuchar así, entonces los conviertes en tu objeto de atención y entonces los usas a tu favor. Es como usar la fuerza del enemigo para derrotarlo. sí, Entonces ya no importa que hay muchos coches, porque tú estás oyendo, nada más estás concentrada en el final de cuando termina cada coche, cuando termina cada coche, ¿sí? En la impermanencia. sí, Y eso es vipassana, o sea, que normalmente no lo vemos porque quedamos atrapados en la emoción o en la aversión o en la molestia. sí, Y sí, seguimos girando como pollos en la rosticería del samsara. Así. sí, sí, Entonces, es poderosísima esta meditación, porque pero llegó el momento que el perrito estaba ladrando y ya no ya, cambié incluso luego de objetos, estaba meditando en otras cosas, pero ya no me molestaba. Ya era, sí, como que, ok, ahí está el perrito, sí, solo sonido, ¿sí? Y si me llega a perturbar, entonces a veces los sábados van a podar el jardín, pero que yo digo, ¿por qué usan eso? ¿Por qué no usan una tijerita así sencilla? Así? es Suena más, así, un motor así de... sí, Pero si me quedo con eso, ya generé el vínculo, ya no cerré la puerta del sentido, ya generé triple veneno y estoy haciendo vasijitas, pero en serie, como tortillas así, están saliendo sí, en la tortillería, ¿no? Tun, 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 tun. Y en cambio, entonces empiezo como a tratar de ver un espacio entre un sonido y otro, o cuando sube o baja, o cuando termina un sonido, y entonces empiezo a usar esa fuerza a mi favor, ya no me molesta, ¿sí? Ya cerré esa puerta de los sentidos y cuando la cierras, entonces ahora dices, bueno, ahora me voy a cambiar a otro objeto, me cambio a la bodichita o cualquier otro, pero ya esa puerta la puedes tú cerrar a voluntad. En cambio, lo que muchas veces hacemos es, ay, maldito sonido, no me dejan meditar, no me puedo concentrar. Entonces estoy ahí las tortillas saliendo una tras otra, así de vasijitas de karma, que es donde sí, normalmente estamos, y por eso quedamos atrapados en la rosticería, ¿no? Como pollitos y nos están dando sí, vueltas y vueltas. vueltas y vueltas.
Entonces, eso es lo que no queremos. Y por eso el Vipassana es tan poderoso, porque te libera. Entonces, eso que hiciste con los coches, parece algo como muy simple, muy sencillo, pero no, te puede liberar del sufrimiento, porque ves que es puro sonido. Y entonces, ¿por qué me estoy vinculando? ¿Y por qué estoy generando triple veneno? ¿Y por qué estoy generando vasijitas de karma? ¿Sí? Sí, sí. Entonces es muy, muy más poderoso de lo que nos imaginamos esta meditación en el sonido y en la impermanencia del sonido. Luego vamos a ver otros truquitos y vamos a ver cómo es muy, muy profunda, pero son bonitas estas experiencias, ¿no? Que lo que nos comparte Sí, Araceli, que sí. o sea, puedes llevar esa meditación del sonido hasta oír tus propios latidos, hasta oír tus propios órganos internos, Ujú. ¿sí? O lo que decía María Luisa, ok, ya vi la técnica, pero a mí no me funciona lo del sonido y entonces voy a cambiar de objeto, ¿sí? Ujú. Ok, normalmente el objeto lo da el gurú. El gurú te dice, este es tu objeto, la respiración, ahorita el sonido, ahorita esto. Pero en meditación vipassana, nosotros podemos elegir el objeto, decir, este no me funciona, yo prefiero meditar en otro, porque yo me voy a liberar por otra puerta, no por esta, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos la libertad de hacerlo, ¿sí? En meditación tántrica no tenemos esa libertad. Ahí si el gurú nos dice, es esta puerta, tiene que ser esa, nos gusta o no nos gusta, ¿no? Entonces esa es la ventaja acá de que estamos haciendo, de que puedes entender la técnica y decir, yo elijo este otro objeto, porque me funciona mejor a mí, ¿no? No hay ningún problema. Muy Entonces, bien. pues muchas gracias a todos, Gracias. Muchas gracias. muchas bendiciones, Miriam, María Gracias. Luisa, Araceli, pasen una bonita noche y traten de hacer esta meditación del sonido y de la impermanencia o del sonido interior. O sea, tienen ahora el sonido interior o el sonido exterior o la impermanencia o otro objeto que estén aplicando la misma técnica. ¿Sí? Muy bien. A ver qué tal. Ok, muchas gracias, bendiciones. Gracias, Gracias. bendiciones. Si Bendiciones. quieren, Muchas igual nos gracias. vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Ay, buenas noches, Miriam. Un abrazo. Bendiciones a toda tu Gracias. familia. Bendiciones, María Muchas Luisa. gracias. Bendiciones, Araceli. Bendiciones, que descansen. Gracias. 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 Bonita noche. Hasta mañana. Hasta mañana. mañana. Bye. Descansen. Bye. Gracias. Bye. Bye.